Vamos a continuar con lo que ayer comenzamos. Gracias al Señor por, darnos otra vez esta oportunidad, un nuevo día más de vida. Inclinemos el rostro para orar. Señor, gracias nuevamente le damos en esta mañana por esta oportunidad. Condúcenos, guíanos y enséñanos. Perdona nuestros pecados, oh Padre eterno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ayer empezamos a dar 7 verdades, ¿verdad? Sobre Mateo capítulo 24. La primera verdad que nosotros encontramos ayer, solamente para repasar, es que Mateo 24 es un capítulo de la Biblia que es una profecía, y que vimos también que en Obreros Evangélicos, la hermana Elena escribió que se le presentó esto muchas veces, en repetidas ocasiones, dándole a entender a ella de que es un tema que debe ser tratado y debe ser compartido con las personas. También vimos, hermanos, que el propósito de Mateo 24 no es meramente para el mundo secular, sino que es para el pueblo de Dios. Y el término mirad que nadie os engañe se está refiriendo para el pueblo de Dios, y que nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?, de no ser engañados. Y ayer decíamos que pensamos que el tener mucho tiempo en la iglesia, nadie me va a poder engañar a mí. Más la misma Biblia y el Espíritu de Profecía dice que en los últimos días Satanás redoblará sus esfuerzos y hará todo para engañar aún si fuera posible a los escogidos. Entonces, no es para el mundo allá afuera, sino para la iglesia, para los discípulos de aquel entonces, pero se estaba apuntando a un panorama mayor hacia el futuro también. También vimos, hermanos, que los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, usan diferentes palabras para presentar el mismo evento. Uno menciona terremoto, el otro menciona grandes terremotos y el otro menciona alborotos, terror, ¿verdad? Entonces también eso es parte de lo que vamos a estar estudiando. La verdad número 4 que nosotros vimos ayer, y fue donde nosotros nos quedamos, fue de que Mateo capítulo 24, cuando Jesús cuando los discípulos le hacen 2 preguntas a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? Perdón. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Son 2 preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo iba a acontecer la destrucción de Jerusalén? Pero también se está aplicando al final de los tiempos, está apuntando hacia la segunda venida de Cristo, porque los discípulos están preguntando: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Entonces vemos, mis hermanos, aquí que hay 2 acontecimientos que se están presentando en esta ocasión. Y yo quisiera leerle para ustedes, porque ayer mencioné algo que no tenía la cita bíblica, pero hoy se los quiero mencionar y se los quiero leer, porque a veces cuando uno presenta esto, de repente salen cosas que uno no estudió, ¿verdad? Pero ahí se presentan. Entonces, y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, porque a veces uno presenta lo que no tenía en la mente y dice cosas que a veces sí, no lo pensó antes de darlo, ¿no? Pero bueno, así es el evangelio. Voy a leer a ustedes allá y darle a ustedes la cita bíblica donde el templo que se estaba refiriendo, ¿verdad?, donde Jesús estuvo, iba a ser mayor. Y está en Ageo 2:7. Ahí se encuentra el versículo que les mencioné ayer, y se lo voy a leer. Y Ageo 2:7 dice, y el encabezado del capítulo 2 de Ageo dice: la gloria del nuevo templo. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí se está dando a Jesús con el nombre del deseado de todas las naciones. Y es de ahí donde se tomó el libro que nosotros conocemos como el deseado de todas las gentes.
¿verdad? En ese capítulo de Ageo, capítulo 2:7. Entonces dijimos ayer que la gloria de ese templo iba a ser mayor, no en hermosura física, porque nadie pudo llegar, ya no pudo tener la gloria física del templo que Salomón construyó, porque aquel templo era sumamente hermoso, era un templo bastante, de una construcción, unos diseños diseñados por Dios, porque también Dios le dio a David, ¿verdad? Recordemos el diseño del templo y todas las cosas como iba a ser. Y lo que Dios diseña, bueno, es cosa, creo, sumamente glorioso o físicamente bello, hermoso, ¿verdad? Pero dice aquí que no iba a igualar en gloria el templo de Salomón a el templo que en ese momento estaba, de la cual Jesús se estaba refiriendo. Entonces decíamos, ¿verdad?, que ese templo fue más glorioso porque Dios estuvo en persona en ese templo. Dios personalmente entró en la persona de Cristo, ¿verdad? Entró en ese templo y estuvo en ese templo, me parece, 2 veces, según lo que menciona la Biblia, o los eventos más grandes cuando Jesús fue, ¿verdad?, a ese templo. Y entonces, mis hermanos, vimos también que esas dos cosas Jesús las fusiona, las relaciona. Y voy a leer para usted algunas citas del Espíritu de Profecía, ¿verdad? Donde el cumplimiento, el doble cumplimiento de Mateo capítulo 24, 1 al 3, y respondiendo a la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Entonces, en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Los mezcló, los unió, ¿verdad? Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como eh, los como él los contemplaba, él no habría podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. No pudo hacerlos separados, sino que los unió, ¿verdad? Por amor a los discípulos, dice, porque ellos se iban a afligir más por las cosas que iban a acontecer. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la configuración final de aquel día eh, en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Cuando la tierra revelará cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Eso está en el deseo de todas las gentes. Ahí está escrito esto, lo que acabo de leer, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que ahí hay dos eventos, ¿verdad? Un evento local, pero había un evento en el futuro que se estaba proyectando hacia el futuro. Hay otra cita que dice, lo voy a leer para ustedes también, son citas cortas. La profecía del Señor entrañaba un doble significado, hablando de Mateo 24 y el texto que leímos ayer, ¿verdad? Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? ¿Verdad? Entonces, la profecía que el Señor estaba presentando tenía doble significado, lo que acabamos de leer. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Esto está en el conflicto de los siglos. Así que, mis hermanos, el Espíritu de Profecía nos da más información de que este evento de Mateo capítulo 24 no solamente se aplicaba a la destrucción física de Jerusalén, del templo, sino también estaba apuntando hacia los últimos días, hacia el final de los tiempos.
Otra cita que está en el mismo deseo de toda la gente, dice, de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente vio un símbolo, ese es el término, un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Entonces, la destrucción de Jerusalén es un símbolo de lo que iba a acontecer al final de los tiempos. Y por eso Jesús dice, mira, por eso nosotros estamos aplicando desde ayer y dijimos ayer que mirad que nadie os engañe, estaba refiriéndose aquí a sus discípulos de aquel entonces, pero el mirad que nadie os engañe también se está refiriendo para la iglesia de estos últimos días. Y esa aplicación tiene, y este evento tiene dos aplicaciones. Hay otra cita más que dice, dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaran a qué cosa, a Cristo, pero también que rechazaran la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, dirigiendo Jesús su mirada hacia la última, ¿qué? Hacia la última generación, ¿verdad? Por eso ahí vemos que estos dos eventos, o este evento tiene dos aplicaciones. Se está refiriendo a la iglesia de aquel entonces, al pueblo de aquel entonces, ¿verdad? Pero también se está refiriendo a nuestros tiempos, que el mensaje era para su iglesia, que estaba apenas naciendo, pero también era para la iglesia de la última generación. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que era, de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Entonces, mis hermanos, aquí hay muchas citas que nosotros podemos entender que Mateo 24 va a tener ya tuvo su primer cumplimiento, pero Jesús está apuntando en la profecía de Mateo 24 hacia un futuro, ¿verdad? Hacia un futuro más, que las cosas que dice que aquel era un pálido reflejo, está usando como pálido reflejo, está usando la palabra símbolos de cómo va a ser el final de los tiempos. Y esas citas están en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Los que yo acabo de leer. Página 25, conflicto de los siglos, página 24. Otra cita más, Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Aquí está algo muy importante, ¿verdad? Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Eventos de los últimos días, página 18. Entonces, mis hermanos, dice aquí que son cosas que van a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. En el libro de Mateo 24, nosotros vamos a ver en este momento, ¿verdad?, que está escrita de forma cronológica los eventos que van a ocurrir hasta que Jesús venga por segunda vez. Mientras que estas profecías tuvieron su cumplimiento parcial, hay otra cita, mientras que esta profecía tuvieron su cumplimiento parcial, en la destrucción de Jerusalén tiene una aplicación más directa a los postreros días. Entonces es importante estudiar y estar usando el término de profecías.
A veces pensamos que Daniel y Apocalipsis son solamente los libros proféticos, pero estamos viendo aquí, mis hermanos, que Mateo capítulo 24 es un capítulo profético. No más, no todo el libro, pero es el sermón del monte. Jesús diseñó, o no diseñó, sino habló de los eventos que ocurrirán hasta su segunda venida. Y está en forma cronológica, ¿verdad? Y vamos a ver, esperamos poder alcanzar, ver en qué momento de esa profecía nosotros estamos viviendo. En qué momento, en qué tiempo de esta profecía nosotros estamos viviendo en este momento, esta generación. ¿Será esta la última generación de la cual habla el conflicto de los siglos? ¿Seremos nosotros la última generación? Debemos pensar en eso, ¿verdad? Y lo estudiaremos más adelante. Hay otra cita más, palabras de vida del gran maestro. La ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los postreros días. ¿Se aplican qué cosa? Más directamente a los postreros días. O sea, en los postreros días esta profecía cobra más sentido. En los postreros días, esta profecía tiene más impacto, tendrá más impacto. Si el evento de Jerusalén fue un evento local, tendrá en los últimos días será un evento global, tendrá un impacto global. Así que es importante. Palabras de vida del gran maestro. Voy a terminar la última parte de lo que estaba leyendo. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Y la última cita, ¿verdad? O el último pensamiento, es decir, que las amonestaciones que Cristo dio a Jerusalén no habían de perecer con sus habitantes. Las amonestaciones que Cristo dio a Jerusalén no habían de perecer con sus habitantes. Los juicios sobre Jerusalén eran un símbolo de los acontecimientos relativos al juicio que efectuará Cristo en el día final, cuando ante él sean reunidas todas las naciones, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hacia el otro. Entonces, mis hermanos, Mateo capítulo 24 es una profecía. Y lo vimos a través de algunos escritos que están en los libros del don profético. Entonces, y lo que nos está llamando la atención es que dice que Jerusalén era solamente un símbolo. Jerusalén era un evento local. Jerusalén solamente era un pálido reflejo de lo que iba a acontecer en los días finales. Entonces, esta profecía tendrá más impacto en los últimos días. Esta profecía realmente Jesús la está dando para la iglesia de los últimos días en su mayor, abarcando más en un panorama más grande, más amplio. La está dando para su iglesia de los últimos días. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y él decíamos, bueno, ¿quién me va a engañar? ¿Cómo es posible que a mí me engañe alguien? No puedo creer eso. Yo conozco la doctrina, sé dónde estoy sentado, sé en el fundamento que yo he creído. Pero mis hermanos, es una advertencia directamente de Jesús para su iglesia. Es una advertencia que Dios que conoce el futuro, que es una advertencia de alguien que conoce lo que va a suceder, es una advertencia de alguien que sabe lo que va a acontecer y está advirtiendo a su iglesia, mirad que nadie os engañe. Y nosotros no podemos utilizar nuestra confianza propia, nuestro conocimiento para decir, bueno, eso será para el otro hermano que no estudia, eso será para el otro hermano que el que no ora, pero para mí, yo creo que esta profecía no aplica para mí. Pero mis hermanos, esto es para todos nosotros. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán, ¿qué cosa dijimos ayer? ¿Falsos qué? Falsos cristos. Que este falso Cristo, dijimos ayer, que hará las obras de Cristo, hará milagros,
hará muchas cosas que impactarán nuestra visión. Hará cosas que Cristo hacía, hará cosas que los profetas hacían, pero será un falso Cristo. ¿Cómo haremos la diferencia entre si es verdadero o es falso? Y a veces, mis hermanos, dentro de la misma iglesia pueden surgir estas cosas. Pueden surgir hombres que vengan a presentar un tema diferente de las cosas que nosotros conocemos. No vendrán del mundo, no vendrán de afuera a la iglesia, no vendrán porque nosotros conocemos a los predicadores que están en el mundo. Nosotros sabemos quiénes son, ¿verdad? Hoy a través de las redes podemos ver diferentes predicadores. No, este predicador es falso. Si viene a predicarme, yo no voy a creer de él porque sé que es un predicador falso. Pero ¿qué pasa si ese predicador se levanta dentro de nuestro pueblo? ¿Qué pasa si ese predicador se levanta dentro de la iglesia? Tengamos cuidado porque él va a estar presentando doctrinas, hablando las cosas de Cristo, hablando las cosas como Cristo, utilizando la Biblia como nosotros la usamos, y decimos, bueno, tal vez las cosas ya cambiaron, tal vez las cosas ya son diferentes, tal vez nosotros estábamos equivocados en lo que creíamos, y mira aquí una nueva revelación, una nueva luz. Vamos a seguir a este predicador porque está presentando una nueva verdad, salió dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Entonces, mis hermanos, mira, el tiempo se nos fue. Verdad número 5. En el libro El conflicto de los siglos, si nosotros estudiamos el libro del conflicto de los siglos, vamos a ver, ¿verdad?, que el conflicto de los siglos presenta la idéntica secuencia de eventos que se halla en Mateo 24, y por eso debemos estudiar el conflicto de los siglos y Mateo 24 juntos. Los que han tenido el privilegio de estudiar el libro del conflicto de los siglos, aunque es un libro bastante gordito, grandecito, pero mis hermanos, hay mucha información que nosotros podemos aprender en ese libro, ¿verdad? De hecho, no es coincidencia que Mateo 24 comienza con la destrucción de Jerusalén y el primer capítulo del conflicto de los siglos comienza en el mismo punto. Así que el capítulo de los siglos, el conflicto de los siglos encierra dentro de sí dos grandes eventos, uno al comienzo y otro al fin. Verdad número 6, y vamos a terminar esto, ¿verdad?, en este tiempo que nos queda. Voy a leer para ustedes Mateo capítulo 24 del 6 al 30. Y dice aquí, y oiréis guerras, y vamos a entender que la secuencia de eventos de Mateo 24 está escrito en orden cronológico. Eso lo vamos a leer, que está escrito en orden cronológico. Dice, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. El primer, la palabra de tiempo. Y todo esto será principio de dolores. Otro término hablándose de tiempo. Entonces, la palabra entonces, ¿qué significa la palabra entonces? ¿O cuándo usamos la palabra entonces? Cuando algo ha ocurrido antes. Entonces, ¿verdad? Usamos la palabra. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Aquí está, muchos tropezarán entonces. ¿Quiénes tropezarán? ¿Los del mundo o los del pueblo? Los del pueblo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos por causa de mi nombre. Y unos a otros se aborrecerán. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué cosa? Y entonces vendrá el fin. El versículo 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes, mas hay de los que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días
serán acortados. Otra vez el versículo 23. Entonces, si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. E inmediatamente después, términos de tiempo, e inmediatamente después ¿de qué? De la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. La caída de las estrellas y el oscurecimiento del sol que está mencionando Mateo 24, 29, vamos a verlo si ya se cumplió o no se ha cumplido. Y si ya se cumplió, ¿qué es lo que falta por cumplirse solamente? ¿Verdad? Mis hermanos, entonces está escrito en forma cronológica Mateo capítulo 24, ¿verdad? El número 7 que encontramos aquí en de Mateo 24, la palabra vosotros, la gran comisión no fue dada solamente para los apóstoles, también fue dada para quienes, para nosotros, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? ¿Solamente en los tiempos de Jesús? No, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, el fin de los tiempos. La promesa de la venida no solamente fue para Jesús, para los discípulos. Jesús le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para quienes, para vosotros, ¿verdad? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quiénes son esos vosotros? Los discípulos y también nosotros. La persecución no iba a ser solamente para los apóstoles. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús oró por todos los creyentes, no solamente oró por sus discípulos en la oración sacerdotal, oró por los discípulos, pero también más no ruego solamente por ellos, dijo Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que mis hermanos, el mensaje que Jesús está dando en aquel tiempo no era solamente para los discípulos, sino también era para quienes, las personas, la iglesia que estaría viviendo al final de los tiempos. Así que mis hermanos, hemos entonces entendido en esta mañana, ¿verdad? O concluimos hoy con las 7 verdades de Mateo capítulo 24. Y mañana comenzaremos con otra parte de Mateo capítulo 24. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Si ustedes pueden tener alguna pregunta, pueden escribirla, ¿verdad? Y ya quizás al final podemos, o el último día podemos preguntar, ¿verdad? Y hacer algunas preguntas que nosotros todos podemos responder, ¿verdad? Siempre hemos abierto o queremos abrir el tiempo a la pregunta, a la interacción, para que todos podamos aprender el uno del otro. Así que mis hermanos, creo que hemos aprendido algo en estos 2 días respecto a Mateo capítulo 24. Vamos entonces a orar y que el Señor nos ayude en este día, ¿verdad? A pensar en estos eventos para nosotros irnos preparando para lo que viene muy pronto. Oremos. Señor, gracias le damos en esta mañana otra vez por su palabra, por su cuidado, por las cosas escritas, tanto en tu palabra como en los libros del don profético. Ayúdanos, Señor, a ser estudiantes consagrados, estudiantes que no solamente obtengamos información y conocimiento teórico, sino que realmente nuestra vida pueda reflejar tu carácter. Bendice a tus hijos nuevamente, Señor, que están aquí en este día. Dale tu bendición, dale de tu compañía en todas las actividades que sea planeado realizar.
y que hoy, Señor, podamos gozar de tu presencia y que hoy podamos, Señor, gozar entonando alabanzas, oraciones hacia ti. Gracias por escuchar nuestra oración. Bendícelos pues y guárdanos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.